ustedes lo conocen, también es al presidente de Nuevas Ideas, a Xavi Sabla, que es alguien que ha venido luchando también desde ese entonces, y ahí también lo conocí y nos hicimos buenos amigos. Pero bueno, en este entonces Nayib se tira, comenzamos a trabajar, las cosas no eran fáciles, y la verdad es que nosotros las cosas fáciles nunca nos han gustado, siempre nos gustaron los retos, siempre nos gustaron las cosas que de verdad había algo que hacer, y sobre todo por las intenciones que habían. Cuando conocimos Nuevo Cuscatlán, la diputada Rebeca Santos es testigo de eso, porque ella todavía vive ahí en Nuevo Cuscatlán, y cuando nosotros llegamos, ella y su familia ya estaban viviendo ahí. Era un pueblo, estaba dividido en dos partes. Nuevo Cuscatlán estaba dividido en dos partes, en unas colonias pequeñas, pero de casas muy grandes y carísimas, y el pueblo, donde se vivía una pobreza extrema, un pueblo que tenía agua potable 2 veces a la semana, 45 minutos. 45 minutos un día, 45 minutos otro día, y se acabó. Y paren de pedir. Y no había absolutamente nada ahí, nada. Nayib comenzó a trabajar, la ayuda de los jóvenes, también del pueblo, fue importante. Se comenzó a hacer una campaña diferente, no era la misma campaña que hacían los políticos regalando guacales, delantales, sino que viene él y dice: vamos a poner una clínica para asistir a los más necesitados, y que va a estar las 24 horas del día abierta. Contrató médicos, contrató enfermeras, la equipó, y los fondos salieron de la bolsa de él. Por primera vez, una ambulancia que estaba al servicio de la gente. Por primera vez, lo que nunca se había visto, que un político no llegaba a agarrar y meterse a la bolsa, un político de su bolsa sacaba para darle a la gente. Y la gente entendió que algo diferente estaba sucediendo. Fuimos a las elecciones en el 2012. Estábamos compitiendo contra un alcalde de Arena que iba por el 3er periodo, creo. Ya era el 3er periodo, o sea, 9 años. No sé si era el 3er o 4º periodo. Anteriormente a él había estado su mamá también en Arena, también como por 5 periodos, 15 años también había estado ahí. Y después él, y en las encuestas pues salía, y la gente de las colonias privadas, de las residenciales privadas, pues obviamente se imaginarán todos areneros, ¿verdad? Y costaba, llegábamos, nos cerraban las puertas, nos bloqueaban, nos decían de todo. Fue una campaña bien pesada en ese entonces. Pero cuando fue avanzando, la gente en el pueblo se fue involucrando, comenzó a entender, comenzó a confiar en lo que Nayib les estaba diciendo en ese entonces. Llegamos el día de las elecciones, y el día de las elecciones ahí hay 3 centros de votación. Está la colonia Vida del Mar, 100% areneros en ese entonces. Estaban 2 escuelas en el pueblo, la escuela Pedro Pablo Castillo y la escuela Florencia, que se ocupaban como centros de votaciones. Yo fui el jefe del centro de votación de la escuela Florencia. Hicimos toda la elección, y al final, cuando llegamos al conteo, primero se contaron los diputados, y todo era Arena, 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 ¡pum!, mencionaban otro partido, Arena, 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 ¡pum!, mencionaban otro partido. Nosotros en ese momento dijimos, aquí ya perdimos, y más de alguien decía: la gente no tiene acostumbrado a cruzar el voto. La gente, cuando vota por uno, termina votando por todo. Entonces no tenían esa costumbre. Cuando iniciamos, ahí es todo medio achicopalados, cuando iniciamos el conteo para alcalde, fue la sorpresa. Y comenzamos, y al final, gracias a Dios, terminamos ganando esa elección. El primer día que Nayib llega a la alcaldía,
habían dejado la alcaldía barrida, no habían dejado dinero ni siquiera para ponerle $10 de gasolina al camión de basura. No se podía. Estaba el 1 de mayo, llegaron y tocaron la puerta cuando estábamos en la reunión de consejo y dijeron, mire, señor alcalde, no vamos a recoger la basura. ¿Y por qué? Porque no hay para gasolina. Bueno, échenle. No, es que no hay para gasolina, se llevaron todo, no nos dejaron nada. Nos tuvimos que bolsear ahí 5, 10, 15, lo que sea, échenle gasolina al camión, pero vayan a recoger la basura. Y ahí comenzaron. Y comenzó Nayib. El propósito de él es poner a Nuevo Cuscatlán en el ojo del país. Comenzamos a hablar del tema del agua. En ese entonces el presidente de ANDA, de Mauricio Funes, era de apellido, ¿alguien se recuerda el nombre? Fortín, no, Marco Fortín era el presidente, Marco Fortín. No, Magaña es un loco que anda hablando ahí en la... No, ya lo han visto. Ya lo han visto, un loquito que se pregunta y se responde solo. Ajá. No, de verdad, miren, si un día ustedes quieren divertirse, no tienen ganas de hacer, se sienten deprimidos o algo, pongan un video de él para que entiendan de que hay peores personas que uno. Y comienzan, y Nayib comenzó a pelear por el agua, y comenzaron a hacer un montón de gestión, se remodelan las escuelas, se remodelan los centros deportivos, el polideportivo se remodela, se le mete al tema de las casas y comienza a construir una calle que va de Nuevo Cuscatlán y que llega ahora a Santa Elena, que era la zona de los ricos. Y los ricos no querían de que se uniera una zona pobre con una zona rica, porque el rico le baja la plusvalía cuando el pobre se conecta. Esa era la mentalidad, esa siempre ha sido la mentalidad de ellos. A ellos no les importa lo que el pobre esté sufriendo, a ellos lo que les importa es lo que ellos pueden beneficiarse o no de las cosas. Se conecta esa calle con fondos de la alcaldía. Por cierto, el MOP en ese entonces, que lo tenía este chiquitín que se creía que también era presidente, que está huyendo también, sí, la verdad que todos esos están huyendo. ¿Cómo se llama? Gerson Martínez, que se decía el albañil del pueblo, decía. Porque él salía a trabajar en las calles y decía, el albañil del pueblo, porque aquí ando trabajando. Cuando un funcionario público, su trabajo y su obligación es esa. Si es que eso no requiere de aplausos, y eso no requiere de que le den un diploma, porque es lo normal que se tiene que hacer. Ese es el trabajo de un ministro, de un alcalde, de un diputado, de un funcionario. Llegaban y hacían algo y querían que la gente les aplaudiera, cuando ese es el deber de ellos, es la obligación de ellos. Y entonces estaba ahí, siempre le estuvo dando paja que le iban a dar esa calle y nunca se la dieron, y al final se hizo con fondos de la alcaldía. ¿Que de dónde salían los fondos? De una alcaldía de Nuevo Cuscatlán en ese entonces, 9,000 personas, 15 kilómetros cuadrados. Se pueden imaginar la recaudación que había ahí. Pero Nayib siempre decía algo: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Y se comenzó a ver algo que le hacía mucha falta a nuestro país. Nuestro país siempre estuvo falto de sentido común y de voluntad de hacer las cosas, para la clase política, para los funcionarios. El sentido común de entender cuáles eran las necesidades y la voluntad para ir a resolver esas necesidades. La carrera de Nayib en Nuevo Cuscatlán, ustedes la conocen, no solamente lo puso en el país, en el mapa del país, sino que lo pone en el ojo del mundo. Una cadena acá de Estados Unidos, muy famosa, llega y le hace un reportaje y Nuevo Cuscatlán se da a conocer
en muchos países, al grado que de la ONU le hacen una invitación a Nayib para que llegue a compartir con ellos cuál era el modelo de Nuevo Cucatlán. Y viene acá a Nueva York, venimos acá a Nueva York, venimos a la ONU y estábamos allí, sentir ese orgullo de estar hablando de un país que nadie, incluso en El Salvador, de un municipio que incluso en El Salvador no lo conocían, estar hablando ahí. Y Nayib comienza a trabajar, es una persona que trabaja 24 horas al día. Yo creo que ustedes lo ven a veces cuando aparece en la madrugada, en la mañana, en la noche, por todos lados, ¿verdad? Y ahí está, incansable, ¿verdad? Incansable, porque las necesidades son muchas y el tiempo es corto, como siempre dice él. No hay tiempo para descansar, no es un lujo que nos podemos dar los funcionarios actualmente, porque de verdad las necesidades son muchas y el tiempo es corto. Y comienza, y eso le vale que en ese entonces el partido en donde se estaba, por el cual se representaba, que era el FMLN, llega y comienzan a prepararse para la próxima elección, que es la del 2015, y ellos hacen encuestas y comienzan a poner en la encuesta quién quiere como el próximo alcalde, la Lorena Peña, Gerson Martínez, Cifrido Reyes, solo tamales aparecían ahí, ¿verdad? Y entonces todos ellos. Y la gente, cuando le preguntaban quién quiere como alcalde para la capital, decían a Nayib Bukele. Y entonces los que estaban encuestando, que eran del FMLN, les decían: no, señor o señora, lo que sea, aquí no aparece, porque en la lista no aparecía el nombre de Nayib. Y a pesar de eso, ellos decían Nayib Bukele. Y entonces ellos se van con esos resultados y se van al partido y les dicen: miren, la gente le estamos preguntando por este, no recuerdo quiénes más estaban ahí, pero la gente está mencionando mucho a Nayib. Entonces hagamos una cosa, dijeron, tomaron la decisión y hicieron otra encuesta en donde ya incluían el nombre de Nayib. Y se pueden imaginar, ¿verdad? La gente, Nayib. A todo esto, Nayib ya había comenzado a prepararse para la próxima elección de la alcaldía de Nuevo Cucatlán. Ya habían unos spots, ya habían ya estaba más o menos la campaña diseñada de lo que iba a ser el nuevo periodo en Nuevo Cucatlán. Y entonces llegaron y le dijeron, mira, se sentaron con él y le dijeron, mira, creo que necesitamos a alguien en la capital, a alguien como vos, así que te ofrecemos que vos vayas para alcalde de San Salvador. Y Nayib les dijo que no, porque él tenía un proyecto que hacer, era muy corto el tiempo, 3 años son los que tienen los alcaldes, es un periodo bastante corto. Entonces le dijo, mira, yo creo que ya en 6 años con ese periodo yo podría hacer algo. Entonces le dijeron, mira, pero no puede ser, pues, o sea, pero ellos se fueron con esa respuesta, volvieron a insistir. Nayib les dice que no, a la tercera sentada, fue una conversación también que se tuvo, ¿verdad? Un guía muy importante que fue siempre para Nayib fue el doctor Armando Bukele, que Dios lo tenga en su gloria, que fue una persona que fue un ejemplo, un maestro, un padre y todo para él, aparte de que era una gran persona. Al final, pues, le dijo, mira, las oportunidades, si vos lo que querés es ayudar, pues vos no vas a poder ayudar de la misma manera en Nuevo Cucatlán que en San Salvador. En San Salvador es la capital y allí vos vas a poder tener mucho más alcance en las intenciones que vos tenés. Yo estoy seguro de que eso fue muy importante para que él al final tomara la decisión y va a la alcaldía de San Salvador, que yo pocas veces he visto, y siempre lo digo, de que él fue un candidato que compitió contra 2 candidatos de Arena, porque primero compitió contra Norman Quijano y luego compitió contra Edwin Zamora. O sea, Norman Quijano estaba en la alcaldía de San Salvador en ese entonces, y él comienza en la campaña, pues, como rival con Nayib, nunca despuntó, y lo quitan y ponen a Edwin Zamora, creyendo de que él le iba a ganar. Fue una campaña muy dura, en donde todos los poderes fácticos comenzaron a bloquear, comenzaron a hacer absolutamente de todo, cosas que se imaginarán ustedes,
Pero fue dura, pero gracias a Dios, al final, en el 2015, Nayib gana la alcaldía de San Salvador. Y hay algo que a Nayib siempre lo ha caracterizado cuando llega a estos, ahora como funcionario público, y también lo caracterizó antes de ser funcionario público. Les decía anteriormente, a él siempre le gustan los retos. Uno de los análisis que él hizo en San Salvador es qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo más grande que podemos hacer. Y uno de los proyectos más importantes que él hizo en San Salvador fue la reestructuración y comenzar a rescatar el centro histórico de San Salvador, aparte de un montón de cosas. Un proyecto que, a pesar de un paréntesis que hubo ahí, ahora nuestro alcalde también, Mario Durán, también lo ha vuelto, lo ha retomado ese proyecto, y ahora el centro histórico, hace una semana creo que estuvimos con unos colegas diputados afuera de la iglesia del Calvario. Yo no sé si ustedes ubican esa zona estaba tomada completamente. Se convirtieron en reicitos, todos ellos, y todos mandaban ahí. Y el FMLN se lo dividieron en tres: el Ejecutivo, que es la presidencia, que la tomó Sánchez Serén; el partido, que lo tomó Medardo González; y el Pisto, que era en ese entonces Alba, que mandó muchísimo dinero al país para que hicieran negocios, para comprar. Miren, esos son tan tontos que tuvieron una chequera literalmente, en blanco, todo lo que quisieran. No había límite ahí. Un negocio no pudieron poner, uno no pudieron. Se robaron absolutamente todo lo que se pudieron, porque eso es lo único que podían hacer ellos, robar. Nunca estuvieron acostumbrados a trabajar, a hacer bien las cosas, a hacerlo de una manera correcta, nunca. Y era imposible. Si uno ve a funcionarios o exfuncionarios del FMLN o que estuvieron ahí, gente que andaba pobre, pues, que andaba en ginas, que andaba pidiendo prestado, que andaba en un bus, lo cual no es pecado. Si ser pobre no es pecado. Eso no jamás ha sido pecado en la vida. Lo que sí es pecado, andar ahora en yates, en aviones, viajando en primera clase, teniendo unos grandes carros. Y dice uno, ¿y entonces cómo hicieron esto? Como yo siempre insisto, cuando ustedes ven un funcionario que no tiene una trayectoria, que no ha sido empresario, que no ha sido una persona que produce, que su familia no han sido empresarios o algo, y de repente ven a alguien que llega y de repente cuando ya está en el puesto, carros nuevos, casas, fincas, zapatos nuevos todos los días, marcas,
y todo eso exhibiéndoselo a la gente, aquí hay dos opciones: o son magos o son ladrones. Y yo no los veo haciendo magia, porque no es posible. No es posible que eso logre, que logre cubrir eso. Que le han hecho tanto daño al país. Y entonces se lo dividen en eso y dicen: a nosotros Nayib no nos conviene. Y ustedes se recordarán lo que pasó de aquella bendita manzana, en donde a Nayib le terminan armando un tamal y lo expulsan del partido. Fue en abril del 2017, lo expulsan del partido. En octubre de ese mismo año, del 2017, Nayib se habla, no me dejen solo, e inicia un movimiento llamado Nuevas Ideas. Que a diferencia de las otras instituciones había comenzado de una manera orgánica y la base era el pueblo, eran las mayorías. Al grado que en octubre del 2017 inicia como movimiento, se comienza a formalizar, todas las gentes en sus comunidades, en los barrios, en los pasajes, comenzaban a organizarse y como Nayib siempre dijo: ¿y quién es el dueño de Nuevas Ideas? Todos. ¿Y quién es el que manda en Nuevas Ideas? Todos. Usted haga un grupo y haga un grupo de Nuevas Ideas y usted, o sea, aquí no vemos dueños, pues, en Nuevas Ideas no vemos dueños, no vemos que somos los que mandamos, no somos los que jefes, no somos los que damos órdenes. Eso no funciona. Y Arena y el FMLN nos mostraron eso, que eso no funciona. Por eso que Nuevas Ideas es un proyecto para multiplicar y para sumar, y jamás para dividir ni para restar. En donde tenemos que ser incluyentes, en donde cabemos todos. En donde, sin importar nuestra forma de pensar, porque esto no es un tema ideológico, es un tema de país, es de sacar adelante el país. Esto no es un tema de canciones o de banderitas o de puestos o de nombres. Este es un proyecto de sacar adelante un país llamado El Salvador, donde todos hemos nacido y donde todos queremos. En abril del 2018, para conformarse como partido político hay una ley que se tiene que cumplir. Hay varias leyes que se tienen que cumplir, pero una de ellas es conseguir 50,000 firmas. Entonces uno va, el Tribunal Supremo Electoral le da unos libros que están certificados y entonces los partidos políticos van a la calle y le dicen: mire, don Juan quiere apoyarnos, deme su DUI, ponga su firma y su nombre y todo, y así van, y se tienen que conseguir 50,000 firmas para eso. En abril del 2018 se convocó para un fin de semana, un día viernes. Eran tantas las colas que se tuvieron que poner más puntos para llegar a inscribirse, y no eran los que llegaban a la casa a tocar, sino que era la gente que salió de sus casas para llegar a los puntos a poner su firma, y en lugar de presentar 50,000, se presentaron 200,000 firmas en 3 días. Y en agosto de ese mismo año, del 2018, estábamos teniendo una reunión y firmando como fundadores ya del partido político llamado Nuevas Ideas. En agosto del 2018. Y preparados para enfilarnos ya para las elecciones del 2019. Y aquí vamos con todo. Y Nayib entusiasmado, y todo el equipo entusiasmado, y toda la gente entusiasmada. Y Nuevas Ideas como partido entusiasmado. ¿Y saben qué pasó? Yo sé que ustedes ya saben qué es lo que pasó. El Tribunal Supremo Electoral, esos corruptos de siempre, bloquearon que Nuevas Ideas pudiera competir.
lo bloquearon y no permitieron que Nuevas Ideas se inscribiera como partido, porque ellos no querían que Nayib compitiera. Entonces Nayib, la decisión que tomó es hacer una coalición, y hace una coalición con el partido CD. Recordarán ustedes, un buen amigo, Juan José Martel, que Dios en gloria lo tenga también. Un aplauso para él. Con el que se hizo una coalición y se comenzó a trabajar. Comenzamos a hacer reuniones para ver el plan, la plataforma de gobierno que se iba a presentar en conjunto, etcétera, etcétera. El tiempo iba pasando y algunas cosas raras comenzaron a suceder en ese mismo Tribunal Supremo Electoral. Cosas raras comenzaron y nos comenzaban a informar de un par de cosas, pero nosotros no teníamos control de absolutamente nada, e incluso hasta la información era difícil conseguirla. Pero algo raro estaba sucediendo. Estábamos reunidos en la sede, de ahí en el local del CD, estaba Juan José, estaba Javier Millán, que ahora es el director de la Lotería Nacional de Beneficencia. Había otra persona más y estábamos también 3, 4 personas, incluyendo Nayib, del parte nuestra. Estábamos discutiendo eso. Eran las 7 de la noche y ese día nosotros estábamos contentos porque ya eran las 7 de la noche y ese día a las 12 de la noche terminaba el límite para poderse inscribir, para poder ya tomar las decisiones. Ese día, ya quien no estaba inscrito, no estaba inscrito y se acabó. Nosotros obviamente ya estamos inscritos con el CD, ya habíamos cumplido con esa parte. Pero ese día, a las 7, 7:30 de la noche, me cae un mensaje que decía: cancelaron el CD. Y yo me quedo, lo leí 2 veces, 3 veces y me acerco y le digo: Nayib, cancelaron el CD. ¿Cómo? Y comenzamos ahí, ¿y cómo vamos a hacer? Ya no había tiempo para inscribirse. O sea, ellos habían entendido que ya no nos iban a dar la oportunidad, no había tiempo para podernos inscribir. Pero hay algo que nosotros también siempre hemos tenido, porque nos hemos topado muchísimas veces en este camino con situaciones así, en las que uno dice, hasta aquí llegamos, y de repente siempre es la mano de Dios la que obra, y que siempre, de verdad, se abren como esas ventanitas en donde entra la luz, y uno dice, por aquí es. Y él, siendo una persona de acción, comenzamos a hacer llamadas y al final se hizo una coalición con el partido político con el que fuimos de la presidencia, a pelear la presidencia, que es el partido Gana, con el que se llegó, con el que nadie creía, que decían, no vamos a poder, no van a poder, pero al final, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo salvadoreño, se ganó en primera vuelta y con una cachimbiada que nunca se la habían esperado. Y no solamente se ganaba una elección, sino que se derrotaba el bipartidismo, algo que a todos los salvadoreños siempre nos habían dicho: es imposible ganarle a Arena y al FMLN. Ya no digamos en combo, era imposible ganarles a ellos. Y ese día se logró, el 3 de febrero del 2019, bendito sea Dios que se ganó. Nayib toma posesión de la presidencia el 1 de junio del 2019 y en la primera semana llama a su equipo y dice, bueno, ¿cómo están las cosas acá? Vamos a ver. No habían dejado nada en casa presidencial. Él me invita a mí a ser secretario privado de la presidencia y a ser parte del gobierno. Yo antes no había tenido puesto público, siempre me he dedicado y me sigo dedicando también a mis cosas particulares, pero y yo lo acompañaba, estaba con él, pero yo no tenía un puesto ni en la alcaldía de Nuevo Cucatlán ni en la alcaldía de San Salvador. Gracias a Dios no necesitaba un sueldo para poder acompañar el proyecto en el que nos habíamos metido.
gracias a Dios no necesitaba un sueldo de ahí, pues. Él me invita como secretario privado de la presidencia, acepto, y estábamos ahí en la primera semana y dice, miren, aquí tenemos que ser claros, cuáles son los problemas más grandes de este país. Y como todos los países, creo que la base, son como las 4 patas de una mesa, la que sostienen siempre un país, los 4 grandes pilares es la seguridad, la economía, la salud y la educación. Son casi que de rigor en todos los países del mundo, diría yo. Pero en nuestro país teníamos un problema extremadamente grande, que era el problema de la inseguridad, el problema de las pandillas. Esa es la realidad que se estaba viviendo en Vista al Lago. Nosotros ahora estamos como diputados en unas actividades y el equipo de fútbol de la Asamblea Legislativa, en donde estamos, se conforma entre empleados de la Asamblea y diputados también de esta Asamblea Legislativa. Bueno, aquí creo que hay Fran Villatorio y Rubén también son parte de ahí, no hay ningún otro. Bueno, William, que también siempre nos acompaña, también ahí nos están. Nosotros llegamos a jugar a canchas en donde antes estaban tomadas completamente por las pandillas. Y fuimos a Vista al Lago, y si ustedes pusieron atención, en Vista al Lago, allí nosotros jugamos literalmente en una cancha donde era cementerio clandestino. O sea, estábamos nosotros parados en donde hace unos años, hace un par de años, ahí encontraron cuerpos enterrados, entre ellos 4 soldados que decían ahí, ¿saben cuál fue el pecado que cometieron estos 4 soldados? Jóvenes, eran de Ahuachapán y de Sonsonate. Ellos iban a recibir un curso ahí a la Fuerza Aérea que está en Ilopango. Entonces agarraron el bus, venían de Ahuachapán, de Sonsonate, llegaron, y en una de esas rutas se equivocaron de ruta. Ese fue su pecado. Y cuando llegaron, donde el bus lo llevó, ahí los agarraron, los golpearon, los llevaron, los torturaron, los mataron, los desmembraron y los enterraron por haberse equivocado de bus. No hicieron nada más. Esa era la realidad que allí en Soyapango, en Ilopango, en Apopa, en Mexicanos, se estaba viviendo. Eso era lo que se quería, tomar el control. Y cuando se presenta este plan para tomar el control, para agarrar las riendas que se habían perdido, que los gobiernos anteriores, por su incapacidad, por su corrupción, por su cobardía, no quisieron nunca enfrentar y dejaron que el problema fuera creciendo, hasta llegar a eso. Incluso en una parte de este video, ustedes ven a una persona de pelo largo que está hablando y que dice, bueno, a partir de ahora las pandillas, lo que vamos a hacer y que vamos a permitir que no se maten de aquí para allá y que van a hacer, es un pandillero que está en la cárcel, estaba en la cárcel por haber asesinado a una persona. Eso fue lo que lo lograron, por lo que lo lograron juzgar. Y estando ahí, el FMLN pactó con las pandillas y lo saca con algunos organismos internacionales y agarraban a los más asesinos, a los peores que estaban en las cárceles, y los sacan de ahí, los peinan, los cambian y los llevaban a Ilopango y los hicieron firmar acuerdos, y la idea de ellos era como habían hecho allá en el 1992, donde transaron y donde pactaron, era transar y pactar con ellos para darles un espacio también en la vida política, decirles dejen las pandillas, pero conviértanse y les vamos a dar nosotros un espacio en la sociedad. El plan es que íbamos a tener a ellos, a los que habían hecho eso, a los que habían matado a niños, a niñas, a los que llegaban. Yo estoy seguro que hay muchos padres de familia de los que están aquí, y yo siempre les digo, por favor, acompáñenme en este ejemplo mentalmente, pónganse ustedes aquí, y que ustedes están en sus casas a las 11 de la noche, llegan y comienzan a pegarle a la puerta de su casa,
y no tienen más opción que abrir de una casa humilde, en una colonia humilde, y no tienen más opción que abrir porque ustedes saben quiénes son los que están tocando ahí. Abren la puerta y le dicen: venimos por tu hija. Piénsenlo. Venimos por tu hija. Cuando tenés 3 hijos más, y si no se llevan a tu hija, van a matar a tu hija y a los 3 niños más. Las agarraban y se las tenían que llevar. En uno de estos partidos que nosotros tuvimos, tuve en lo personal también, en los que estábamos ahí, tuvimos una experiencia de una señora que estaba vendiendo después de los partidos, estaba con una especie de canasto vendiendo agua, chicles, y es una señora muy humilde. Y llegamos y nos acercamos a comprarle agua y unas bebidas, y nos dice: muchísimas gracias por lo que están haciendo. Sí, señora, le digo, nuestro trabajo, pues, lo que estamos... No, nos dice que lo que pasa es que ustedes no saben lo que nosotros hemos sufrido. Bueno, nos imaginamos, señora. Llegaron un día, me dice, una señora muy humilde, de unos, yo creo que ya tocando los 80 años quizás, típica salvadoreña, trabajadora, ¿verdad?, de toda la vida. Un día llegaron a mi casa, yo aquí vivo, digo. Llegaron, tocaron la puerta de mi casa y se llevaron a mi hija de 14 años. Ya nunca la volví a ver, dice la señora. Con ese sentimiento, ¿verdad? Ya nunca la volví a ver, dice. ¿Y sabe qué es lo peor?, nos dice ella. Yo ya después de eso, decir que había algo peor, yo ya no sabía que era lo peor, pues. Porque aparte de eso nos había contado de que era su única hija. Y nos dice: ¿sabe qué es lo peor? Que yo tenía que ver a esos malditos todos los días pasando aquí por el pasaje, a los que se habían llevado a mi hija. Los tenía que ver. Eso es lo que se estaba viviendo en nuestro país. Y había una combinación de un montón de cosas. Teníamos un sistema de justicia completamente corrupto, que se vendía ante el que podía pagar más o ante el que podía pagar. Y todavía es un órgano judicial que necesita todavía más depuración, pero que estaban y que vendían y que se habían incluso asociado con pandilleros. Entonces los pandilleros llegaban, mataban a 5 niños, violaban a 2 niñas, los agarraban, los metían 3 veces, 3 días a Bartolina, los llevaban un par de veces al penal y los abogados los sacaban. Y los jueces tomaban cualquier pretexto tonto para sacarlos. Y no sé si tienen un video de los jueces, porque no es que se los esté yo solamente contando, sino que está documentado. Pongan atención. Este es solo un caso de miles. Ese es un hecho real. No sé si entendieron. Un pandillero comprobado había matado a un policía, pero ustedes saben de que ellos han asesinado muchos, pues, pero por uno lo agarran, a saber a cuántos más asesinó, pero agarraron a este, le lograron hacer el caso, lo llevaron, tienen testigos, habla, dice, pasó eso, y entendieron por qué lo sacaron. Porque la policía lo exhibió
en boxer. Al que acababa de matar a un policía. ¿Cuál era la justicia? ¿La justicia para quién era? ¿Del lado de quién estaba la justicia? Es increíble lo que estaba sucediendo, pero eso es lo que estaba sucediendo en nuestro país, en el país de ustedes, en el país de nosotros. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de ustedes conocen también que están ahora aquí viviendo gracias a las oportunidades que este país le dio, pero tuvo que salir huyendo una noche, corriendo, porque si no los iban a matar o iban a matar a sus familias? ¿Cuántas historias hay de esas? Que los amenazaban. Y no eran momentos para hacer maletas y agarrar mi ropita. Era de salir, agarrar a tus hijos y salir corriendo. Porque simplemente había que salvar la vida, porque ellos son los que imponían la ley. Porque ellos son los que decían qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer. A qué horas podías entrar, a qué horas no podías entrar. Era un estado paralelo, era un gobierno paralelo. Era donde estos gobiernos débiles y cobardes habían dejado a merced de estas personas, de estos angelitos, para que hicieran lo que quisieran. Y cuando Nayib presenta el plan control territorial, ¿saben qué es lo que pasó? La Asamblea Legislativa en ese entonces, esos diputados, le dijeron, no te damos los fondos para eso. Y les decíamos nosotros, pues están matando a la gente, queremos recuperar los territorios. Las realidades que se están viviendo no son las realidades que están viviendo ustedes, diputados. Y no les importó. Dijeron de que no iban a dar los fondos. Llegábamos a platicar con ellos, les demostrábamos para qué se iba a ocupar, y ellos dijeron que no, y no, y no. Y en febrero, o sea, si hacemos cuenta, de junio a febrero, ¿qué? Son 8 meses. En 8 meses, oficialmente, viene la pandemia. Esa ha sido la presidencia de Nayib. A los 8 meses viene la pandemia, en donde a nosotros como país nos heredaron un sistema de salud en donde da lástima. Da lástima. Los últimos presidentes, uno murió uno no está en el país, privatizó todo, el otro ya falleció, el otro falleció en un proceso, el otro está preso ahorita, el otro está en Nicaragua y el otro también está en Nicaragua. Se robaron $2,000 millones. Fácil. Y ustedes se podrán preguntar qué se pudo haber hecho con $2,000 millones. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales? Fortalecer a la policía, a la Fuerza Armada, recuperar los territorios. Se lo robaron. Sencillo, se lo robaron. No pudieron hacer más que eso por nuestro país. Pero el tiempo fue avanzando, la pandemia. Nayib fue de los primeros presidentes que cierra el país. No lograban entender y le decían, ¿qué estás haciendo? Y esa asamblea legislativa en ese entonces también se le deja ir encima, le comienza a poner un montón de restricciones. Nosotros necesitábamos los marcos legales para poder actuar, para poder comprar vacunas, para poder hacer el hospital nuevo. Había que actuar rápido. Aquí en Nueva York nosotros vimos las noticias, ustedes han vivido aquí, pero nosotros las noticias que vimos y se vio alrededor del mundo es que una parte de salud de Nueva York colapsó. Llegaron tanta gente que no pudieron dar abasto en Nueva York, en Estados Unidos. No lo que iba a vivir nuestro país.
En Ecuador el sistema de salud colapsó y los muertos quedaban en las aceras. Y eso es lo que veíamos nosotros en las noticias. Teníamos que actuar porque se trataba de vidas. Y no era todavía el tiempo, porque había gente que decía, habían diputados en la asamblea que decían, eso es una simple gripita. Lo dijeron. Yo sé que a ustedes les causa risa, a nosotros nos causa risa. Yo me río cuando me acuerdo de eso. Pero cuando hacemos conciencia del desprecio con el que ellos ven a la gente, la cosa cambia. Porque a veces la gente de dinero probablemente podía conseguir el dinero para mandar a comprar una vacuna, 5 vacunas, y vacunarse él, su mujer y sus 3 hijos. Pero ¿cómo hacíamos con la gente pobre? ¿Cómo íbamos a hacer con ellos? Y sin importar nosotros, yo en lo personal, el presidente me encomendó ir a la Asamblea Legislativa. En ese entonces pasamos negociando 6 días completos. Y ellos estaban preocupados por abrir una fábrica de churros. Y ahí está documentado, no es algo que yo me estoy inventando, ahí quedó documentado. Estaban discutiendo eso. Pasamos discutiendo el último día de negociación, lo discutimos de corrido hasta las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana ellos nos dijeron, ¿saben qué? No les vamos a dar nada. No jodan, les dije yo, mejor me hubieran dicho eso el lunes y ahora me vienen a decir. Pero el gran pecado de ellos que cometieron es que ellos a nosotros como país y como salvadoreños siempre nos vieron como tontos. Y nos miden como tontos. Y creen que somos tontos. Pero en ese entonces ya venía un país que venía madurando y que venía entendiendo y que se venía fijando en las cosas que estaban sucediendo. Y venían elecciones en el 2021. Y ellos estaban preparados para esas elecciones en el 2021. Ellos sabían cómo iban a hacer sus instituciones y decían, y ellos tiraban sus números, tiraban sus encuestas que nunca le han pegado a ninguna encuesta. Y ellos venían y decían, bueno, vamos a sacar tantos diputados. En la historia de El Salvador, jamás un partido político ha llegado a tener la votación simple, o sea, 43 votos. Nunca en la historia del país. La mayor votación que manejó un partido político fue Arena con 39 votos. Entonces decían ellos, aquí es imposible, ellos van a sacar menos de 43, nosotros vamos a sacar tanto, nosotros vamos a sacar tanto, nosotros para tanto, y ellos felices, aquí vamos a tener que negociar y vamos a transar y les vamos a poner a estos el alto. Porque todo movimiento que haga este presidente, nosotros desde esta Asamblea Legislativa, nosotros lo vamos a controlar, porque nosotros le decimos no. Él, ocupando las herramientas constitucionales, él veta las cosas que también desde la Asamblea Legislativa puede producir, en este caso en contra del gobierno, que era en contra de la gente, y al final ellos podían superar los vetos en las matemáticas de ellos. Pero no lograron entender lo que este pueblo estaba decidido a hacer. Y las elecciones del 28 de febrero del 2021 sucedió lo que tuvo que suceder. Y ganamos por una amplia mayoría. Somos la bancada histórica más grande en la historia del país. Jamás en la historia del país una bancada había manejado 56 diputados. Y ese es un mensaje que el pueblo salvadoreño nos dio a nosotros y una responsabilidad que nos dio a nosotros. Y los castigó a ellos. Porque ellos lo que querían, el sentarse, el transar con nosotros, el comenzar a ver todas esas cosas, ellos se les fue, no pudieron, no pueden hacerlo. Y ellos estaban perdiendo el poder, pero todavía les quedaba algo con lo que siempre estaban manipulando las cosas.
Porque la Constitución y las leyes en el país, cuando el presidente toma una decisión, la Asamblea Legislativa avala esa decisión, lo mandan a la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional dice, esto es inconstitucional. Y hasta ahí llegan las cosas. Nosotros en pandemia, yo también en lo particular, me fui a sentar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un grupo del gobierno, con el ministro Fran Alaví, con el viceministro, con unos asesores legales de Casa Presidencial. Fuimos ahí y les presentamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia qué es lo que estaba sucediendo con la pandemia. Y les rogamos y les pedimos que por favor nos dieran los marcos legales para poder actuar, para hacer todo lo que el presidente quería hacer en pandemia para salvar vida de los salvadoreños. Una de esas magistradas, cuando nosotros les presentamos el reporte y le dijimos todo lo que tenía, lo que llevábamos, incluso lloró y dijo, ay, yo no sabía que esto estaba sucediendo. Bueno, pero esto es lo que está sucediendo. Nos dimos la mano, salimos de ahí y en la tarde ellos emitieron el veredicto y era inconstitucional. No podíamos hacer nada, según ellos. Ellos no entendieron dos cosas, en realidad. No lograron entender al pueblo salvadoreño y no lograron entender al presidente que tenemos. Que él lo que dijo, a mí lo que estos digan ahorita aquí, lo más importante es salvarle la vida a la gente y vamos para adelante. Y fuimos para adelante. Sabiendo que eso iba a poder tener implicaciones afuera, pero adelante. Pero en esas elecciones del 2021, cuando gracias a Dios y gracias al apoyo del pueblo salvadoreño, nosotros nos convertimos en la bancada más grande en la historia del país, tomamos decisiones y una de las primeras decisiones que tomamos fue quitar a la Sala de lo Constitucional, a esos que le fallaron al pueblo salvadoreño en la época en la que más lo necesitaba. Y quitamos al fiscal general de la República. Hay cosas que nosotros debemos de entender como salvadoreños, que gracias a Dios estamos viviendo una coyuntura que ha sido única en la historia de nuestro país, única. Y no podemos desaprovecharla. Es ahora o nunca para refundar nuestro país desde las raíces. Tenemos la opción de maquillar o tenemos la opción de cambiar estructuralmente nuestro país. Y eso es lo que se está haciendo. Esas son las decisiones que el presidente está tomando. Cuando un fin de semana comienzan los asesinatos, un país acostumbrado a 1000 asesinatos en el mes, y que siempre nos quisieron presentar como que tener 1000 asesinatos en un mes para un país pequeño como el nuestro, como El Salvador, era normal. Siempre nos quisieron convencer con eso. Y en ese fin de semana, cuando comenzaron los asesinatos, eso fue el viernes, el sábado seguían los asesinatos, llegaban casi los 80 asesinatos y estaban matando a los locos en la calle. El presidente llama a su gabinete de seguridad y dice, bueno, aquí vamos a tomar medidas, se revisa la Constitución y en la Constitución, es que nadie ha cambiado nada, ni ha incluido nada nuevo. Las leyes siempre estuvieron ahí, las herramientas legales siempre estuvieron ahí. Lo que también estuvo ahí fueron gobiernos cobardes que nunca quisieron ocupar esos instrumentos y esas herramientas que tenían para defender sobre todo a los más necesitados. Y el presidente Bukele tomó acción y nos llamó a nosotros como diputados y nos dijo, tenemos que instaurar el régimen de excepción. Nosotros convocamos a una sesión plenaria extraordinaria un día sábado, iniciamos sábado y terminamos domingo. E instauramos el régimen de excepción, que no es más que darle las herramientas legales al gobierno para poder combatir a todos esos asesinos, terroristas que han estado matando a nuestra gente.
Son más de 67,000 pandilleros terroristas los que ya están ya en un proceso. 67,000. Y cuando ustedes escuchan el número, usted se puede decir, porque se puede medir de dos maneras: la parte tangible, en donde uno dice, sí, 67,000, que van como 67,500, creo yo. Y la parte intangible: ¿cuántos asesinatos nos hemos ahorrado por haber agarrado a estos delincuentes? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas extorsiones? ¿A cuántos niños han dejado de matar? Eso es algo que no se puede contabilizar. Y que además de eso no tiene precio, no hay algo que se pueda medir cuánto vale esto. La oposición todavía sigue diciendo plenaria tras plenaria, y cada vez que vamos a un régimen de excepción, a prolongar un régimen de excepción, siempre siguen diciendo: libérenlos ya, libérenlos ya, libérenlos ya. Y nosotros le seguimos diciendo: vamos a seguir hasta donde tengamos que seguir, porque no nos vamos a detener, porque ese fue el mandato del pueblo salvadoreño. Ellos siguen diciendo que están a favor de que agarren a los pandilleros, pero a la vez nunca han apoyado el régimen de excepción. Y sin esas herramientas legales va a ser imposible. Nosotros, al quitar el régimen de excepción, comienzan todos los abogados mafiosos que defienden a los pandilleros a agarrar las leyes como estaban antes, y comienzan a salir por docenas, comienzan a salir a las calles otra vez los pandilleros. ¿Y ustedes qué creen que van a llegar a ser los pandilleros otra vez a sus colonias? ¿Ustedes creen que van a llegar a saludar a las: hola abuela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, me da $2 de pan dulce? ¿A qué van a salir ellos? Y eso es lo que la oposición sigue queriendo. Por eso es que al final, en las dos elecciones, en las dos últimas elecciones, si hay algo que el pueblo salvadoreño, que nosotros ganamos como país, es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad significa trabajar todos los órganos de Estado bajo una misma visión. Nosotros, el compromiso es acompañar a nuestro presidente Bukele y apoyarlo siempre, siempre en las decisiones que él tiene, porque estamos confiando que esas decisiones son para bien del pueblo. Nosotros nos hemos encontrado con todo. Mire, unas personas me pidieron una cita. Llegaron a mi casa, unas personas que conozco, llegaron a mi casa y me dijeron: mira, me dijeron, es que fíjate que tenemos a una señora que te queremos presentar. Y me llevaron a una señora y me dice, la señora me dice: mire, la verdad, me dice que yo nunca he andado molestando gente, pero yo vengo por mi hijo, que a mi hijo me lo han agarrado, y me lo han agarrado injustamente. Me dice: mi hijo es una persona que estudia, acaba de salir de la escuela, ahorita está trabajando, no tiene ningún tatuaje, es una persona que siempre ha sido correcta y todo eso. Pero obviamente, aquí se combinan un montón de cosas. Ustedes saben de que para una madre nunca va a haber un hijo malo. Para un padre nunca va a haber un hijo malo. Y también, muchas veces, los padres, lastimosamente, se dan cuenta, son los últimos en darse cuenta en lo que andan sus hijos. Yo muy amablemente: mire, deme su nombre, y todos comenzamos y pedimos ahí un informe, y mandaron el informe, y fíjense que sí, el muchacho trabajaba, el muchacho no tenía ningún tatuaje, el muchacho aparentemente todo parecía que estaba en regla, pero como las estructuras de las pandillas, está el que asesina, el que agarró ahí con un machete y le estaba quitando la cabeza a uno de los trabajadores que también se equivocaron de zona en una empresa de telefonía, que los agarraron, creo que en San Juan Opico, que los agarraron y los mataron. Y no solamente los mataron, sino que con ese lujo de barbarie que se vio en el video, esos videos se encontraron en los teléfonos de los pandilleros. Por eso es que se lograron sacar esos videos. Y entonces, ¿qué le estaba dando ahí? Están ellos, estaban los colaboradores. Habían muchos muchachos que se ponían en las esquinas, que no tenían ningún tatuaje, que no tenían nada, que a lo mejor en la mañana
y en la tarde iban a trabajar ahí a algún lugar y ya llegaban, se ponían en una esquina con un teléfono y diciendo ahí va aquel, ahí va aquella, que aquella casa está sola, y esos son los que mandaban y los que ayudaban para que los pandilleros fueran a accionar. Eran parte de la estructura de la pandilla también. Y como dice el presidente, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. El que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. A grandes males también grandes decisiones. Y eso es lo que se ha tomado y eso es lo que se ganó también. Y eso es lo que nosotros ahora, ese es el trabajo y el compromiso que nosotros estamos teniendo como diputados. Pero obviamente ya se acercan otra vez, porque en nuestro país así es la ley, así es la Constitución, y cada 3 años vamos otra vez a elecciones. Y ahorita venimos en un periodo ya preelectoral en donde ustedes van a comenzar a escuchar varias cosas, van a comenzar a escuchar los ataques de la oposición, las difamaciones, las mismas difamaciones de siempre, van a comenzar siempre las mismas cosas, las divisiones internas también. Comenzar a todo eso, a que esto, a que lo otro, a que mira, a dividir. A ese fue el fracaso de Arena, ese fue el fracaso del FMLN. Y es algo que nosotros no podemos permitir. Y esta coyuntura y esta oportunidad que nosotros tenemos también, dentro de las cosas que se han logrado aquí como diputados de la nueva Asamblea Legislativa, es una nueva ley de agua que está beneficiando a nuestro país. Saben de que esa ley la tuvieron engavetada 15 años. 15 años la tuvieron engavetada ahí porque no se ponían de acuerdo con los grandes empresarios que no querían esa ley. Eso fue lo que se aprobó. Creamos comisiones para sobresueldos y para las ONG fachadas, que pronto van a haber sorpresas en esas 2 ONGs. Lo estamos haciendo despacio, pero lo estamos haciendo bien. Y va a tener también los resultados que se tienen que tener. También por las generaciones que se han perdido con los proyectos de la primera dama, Gabriela de Bukele, que también creo que todos estamos felices por la noticia que nos dieron, especialmente Gabriela, que van a ser padres por segunda vez. Es una bendición. Estamos muy contentos y celebramos también la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos. También hemos aprobado fondos para que todos los niños, todos los niños en nuestro país puedan tener una computadora y conectarse al mundo y puedan crecer siendo competencia con los países. Yo no sé si les pasa a ustedes también, pero a muchos salvadoreños nos está pasando que ahora cuando nos preguntan ¿usted de dónde es? Salvadoreño. Y uno a veces dice así como porque antes cuando decía salvadoreño, de las maras, de donde matan a un montón de gente. Y ahora cuando dice, ¿y usted de dónde es? Del Salvador. Ahí está Bukele, ¿verdad? Le dicen a uno. Sí, dicen uno. Miren lo que están haciendo, sigan adelante. Gente de otros países, no estamos hablando de salvadoreños, que están compartiendo la alegría, nos están volviendo la esperanza, nos están devolviendo el sentirnos orgullosos de ser salvadoreños, de sentirnos que somos parte de algo. Y ustedes, amigos, hermanos de la diáspora, síganse involucrando como lo están haciendo, porque uno de los compromisos y de las deudas históricas que el presidente Bukele prometió saldar y que nosotros hemos dado los marcos legales para eso, es que ustedes van a poder votar así como vota cualquier salvadoreño allá en el país. Y este no es un favor que les hemos hecho, este es el derecho que ustedes siempre habían tenido. Es un derecho que siempre habían tenido. Van a poder votar 30 días antes a partir del día oficial, o sea, a partir del 4 de enero, las personas que tengan DUI con residencia aquí en Estados Unidos van a poder votar en línea, desde su teléfono, desde su computadora. Y las personas que se vinieron hace 5, 10, 20, 40, 50 años,
lo que sea, y que tengan su pasaporte, su DUI, su cédula, la tengan vencida, no la tengan vencida. Ustedes el día de la elección van a llegar a uno de los puntos que no necesariamente van a ser solamente los consulados, probablemente en algunos lugares se van a abrir más puntos para que la gente pueda llegar, así como nosotros vayamos a llegar allá el 4 de febrero y van a llegar y van a presentar, ahí van a estar en el listado y van a poder votar presencialmente. Voten por quien quieran, esa es una decisión de ustedes. Al final esa va a ser decisión de ustedes. Si regresar a los modelos que estaban antes o seguir adelante por lo que se está haciendo. La oposición, y eso se lo dije yo en la última plenaria que intervine, les tiene pavor a ustedes. Le tiene pavor a la diáspora. Por eso es que ellos siempre crearon un sistema en el que podían votar, pero no podían votar. Podían votar en teoría, pero en la práctica estaba diseñado para que no pudieran votar. De hecho, todo el sistema siempre en el país estaba arreglado de esa manera. Pero ahora que se le ha dado vuelta a eso, ellos no hayan que ser. Saben que es la avalancha que se les va a venir. Y saben de que a ustedes nunca los podían venir a comprar, venir y con unos guacales y con una, sino que eran las acciones, eran los resultados que se tenían que dar en el país. Y ustedes, hermanos salvadoreños de la diáspora, no nos estén preguntando a los políticos qué es lo que está pasando en el país. Pregúntenle a sus familias, pregúntenle a sus amigos, a los que viven en El Salvador, a ellos pregúntenle. Porque lo que se ha avanzado ahora, ya no se puede permitir que un grupo de políticos secuestre el país, que un grupo de políticos comience a tomar las decisiones en contra de lo que las mayorías quieren. Estos avances que se han tenido son avances que se tienen que cuidar, sin importar por quién ustedes decidan que esté en las próximas elecciones. Ustedes solo piensen en la gobernabilidad que el presidente necesita para poder seguir ejecutando y poder seguir haciendo el trabajo que se ha venido haciendo ahorita. Reelección, reelección. Es lo que dice el pueblo. Y el presidente Bukele, si Dios así lo quiere, se va a postular para presidente una vez más. Y por la vía democrática, en un proceso electoral, será el pueblo salvadoreño el que decide si él continúa 5 años más. Será en un proceso democrático, donde pueda llegar la gente libremente a tomar una decisión y a decidir que se pueda llegar a eso. Hay que poner atención siempre de la época en la que viene, hay que poner atención, como el presidente también lo mencionó, de esos caballos de Troya que se infiltran también siempre, de esos que andan sembrando cizaña, los que andan sembrando división, de esos que dicen yo soy el jefe y aquí si vos no haces lo que yo digo te voy a despedir. ¿Y cómo vamos a despedir a un salvadoreño de su país? Si este es un proyecto de país. Nuevas ideas, lo que ahora es que nosotros somos parte de ese proyecto de país y de ese partido. Es un partido de todos y para todos, en donde caben todos, con igualdad también de condiciones, donde todos podemos opinar, donde vamos a tener diferencias. Alguien va a decir que blanco y otro va a decir que negro. Si eso es normal en un grupo social, en las iglesias, en los grupos sociales, en las familias, uno tiene diferentes opiniones con sus hijos, con sus padres, si eso es normal en una sociedad, pero siempre tenemos que encontrar un punto en común, y ahí es donde nos tenemos que unir, y el punto en común en los salvadoreños es sacar adelante al país, no hay más, y si nosotros nos unimos en ese punto en común, el camino está claro. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Qué es el camino que se está siguiendo?
que es el camino donde tenemos que. Así que yo estoy seguro que ya los tengo aburridos, pero de verdad créannos, y nosotros también lo platicamos, y ustedes son parte de eso, por favor, para las personas que se están involucrando, que se siguen involucrando, que eso es lo más importante que tiene que haber, y que involucremos a más gente, porque si no, es como los que saben de fútbol, los que saben de algún deporte, vaya, o fútbol, que es un deporte que la mayoría conocemos. Es bien fácil cuando uno está sentado en las gradas y está diciendo, no hombre, ¿por qué no metiste a aquel? Mira, cambié a aquel, no hombre, por aquel hiciste el pase, que no ves que allá iba solo, mira, y mira el gol que perdió este, no hombre, si para abajo tenías que cabecear, para abajo tenías que, no, pues si es que estar hablando desde las gradas es bien fácil, ya no digamos desde la casa, en la televisión, uno palomitas de maíz y una Coca-Cola y estar hablando de eso, no sé, ya es bien fácil. Lo importante es cuando se toma el compromiso de bajar a la cancha, lo que eso implica, el involucrarse, el hablar, el sumar con la gente, el decir lo que está pasando en nuestro país. La plenaria anterior, nosotros como diputados hicimos de una manera ya legal la invitación, o formal, mejor dicho, la invitación, para que todos los youtubers pudieran acompañar también las coberturas de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa. Y habían algunos que decían, no, pero es que yo he estudiado 5 años como periodista, y cómo es posible que los youtubers, si es que nadie está diciendo que la prensa no llega, si la prensa es bienvenida, aún la prensa de la oposición, que lleguen y que lleguen a sufrir, si eso es lo que a nosotros nos gusta, por ver las cosas que estamos haciendo ahí. Todos ellos, todos esos chayoteros son bienvenidos siempre. Pero los youtubers, que también son canales de comunicación en donde el pueblo se entera de las cosas que están pasando, también son bienvenidos, y lo que nosotros hicimos no fue restar, sino que sumar, para que la gente pueda entender y saber y conocer qué es lo que está sucediendo, que tenga diferentes criterios y que sea la gente la que determine qué es sí y qué es no. No es como antes, que amanecíamos todas las mañanas con las portadas de los periódicos y esa era la verdad. Y eso es lo que les ha dolido, que algunos pocos, algunas familias y algunas empresas de comunicación, ellos determinaban quién tenía la verdad y quién tenía la mentira. Y eso no, pues, eso fue lo que ya sucedió, lo que oficialmente terminó ese día. Y saben muchísima gente que el hecho de que los youtubers se empoderen, que son gente, como decía, la comunicación y la democracia tiene que nacer del pueblo hacia el pueblo, y es algo que nosotros tenemos que cuidar siempre. Y se pusieron nerviosos porque ellos saben el poder que pueden perder. Incluso muchísimos de esos mercenarios intermediarios que tanto daño le han hecho a nuestro país, se pusieron nerviosos y ansiosos y no pudieron disimular también que estaban molestos. Por lo que es ya algo que solo es cuestión de tiempo que van a perder. Así es que no solamente Rodrigo Ayala, que es parte de la Junta Directiva, Caleb Navarro, nuestro subjefe de fracción, Ana Figueroa, Marisela de Guardado, el doctor Serpas, Raúl Castillo, Rebeca Santos, Juan Enríquez, Francisco Villatoro, Elisa Rosales, también parte de nuestra Junta Directiva, Walter Alemán, Dania, Alex Guardado, Lorena Fuentes, Rubén Flores, William Soriano, Ve qué bonito, Eric García y Raúl Chamagua. Aparte de eso, también las personas que nos están
que nos están acompañando y que estamos acompañando al presidente Bukele. Un saludo, que no pudieron venir. A la diputada Sandra Martínez, Zuni Cedillos, Evelyn Merlos, Héctor Sales, Vladimir Barahona, Samuel Martínez, José Urbina, Sueci Callejas, Ivonne Hernández, Germán Brook, Denis Salinas, Eduardo Amaya, Janet Molina, Ángel Lobos, Jonathan Hernández, Amílcar Ayala, Leonel Uceda, Marcela Pineda, Edgar Fuentes, Giovanni Saldaña, Pío Amaya, Ricardo Rivas, Alexia Rivas, Mauricio Ortiz, Cristian Guevara, Estuardo Rodríguez, Walter Coto, Jorge Castro, Luis Figueroa, Herbert Rodas, Norma Lobo, Edgardo Mulato, Felipe Interiano, Aronet Mencía, Salvador Chacón y Helen Jovel. En nombre de todos queremos darles las gracias también a los amigos que nos visitan desde otras ciudades que están acá presentes, de Connecticut, de Boston, de Maryland, de Virginia, de Washington, de Houston, de California y también algunos de Canadá que me dijeron que andaban por ahí. A todos ustedes muchísimas gracias, de verdad. Gracias por ser parte de este momento histórico. Y todos ustedes que se están involucrando, sépanlo, que lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por un país muy necesitado. En un país donde se han hecho muchísimos cambios. Y el presidente Bukele no lleva ni siquiera 4 años de gobierno. Y se están haciendo muchos cambios. Y estamos tomando decisiones, y estamos trabajando y trabajando y trabajando, porque como les decía anteriormente, las necesidades son muchas. Todavía hay muchísimas cosas que cambiar en nuestro país. Nosotros no estamos viviendo en el país de las maravillas. Seguimos teniendo problemas, seguimos con la necesidad de mejorar nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación. Tenemos que seguir reactivando nuestra economía. Estamos llamando a la inversión, pero ahorita, hoy por hoy, hemos limpiado la mesa. Y a partir de limpiar la mesa, que aún falta todavía un poco por hacerlo, pero ya se hizo mucho. A partir de eso vamos a comenzar a poner sobre la mesa los platos en donde nuestro país va a comenzar a cosechar muchísimos frutos. Y para terminar, yo no sé si al final teníamos un saludo de nuestro jefe de fracción, no alcanzo a ver si sí o si no. Ahí está. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la diáspora de Nueva York, de New Jersey, de Boston, de todas partes de la ciudad? Ahora nosotros, aquí por medio digital, estamos acompañando al presidente Ernesto Castro, el mejor presidente en la historia de la Asamblea Legislativa, y más de a la delegación más grande de la historia de diputados que llegan a visitarnos, que llegan a rendir cuentas y decirles todo lo bueno que se viene en El Salvador. No puedo estar ahora con ustedes porque hace un año metí una ley en la que se prohibía que los medios de comunicación difundieran mensajes en los que las pandillas causaran terror sobre la población. Y por eso ese gobierno débil y ineficiente que tienen ustedes ahora en Estados Unidos me quitó la ley. Porque yo no podría darle en este momento la cara a ustedes si yo hubiera llegado a un voto para que este país tuviera en paz y en tranquilidad. No tuviera el valor de pedirles que nos apoyaran, de pedirles que siguieran apoyando al presidente Nayib Bukele. Porque a esta altura, un año después, ningún medio ha sido cerrado, ningún medio ha sido censurado, ningún periodista anda huyendo. Los que andan huyendo, a los que hemos cerrado son esas estructuras de crimen organizado, y los que andan huyendo son aquellos que reciben daño a la población salvadoreña. En este año 2024, ustedes son los que van a decidir si se vuelve aquel pasado oscuro que le dejó tanto dolor a El Salvador, a ustedes también, o seguimos avanzando en un país donde ha querido y ha podido, con todo el esfuerzo y el trabajo que hemos visto desde ese momento, hemos seguido adelante. Pero eso continúa, y además, les digo, aquí está su hogar, ustedes vuelven cuando quieren. Los esperamos con todo cariño. Hermanos de la diáspora,
siempre que el presidente Nayib Bukele solicite la prolongación del régimen de excepción, el voto de la bancada CIAN y el mío estarán listos. Hermanos salvadoreños, este país está listo para recibirles en paz y tranquilidad. Bienvenidos a su hogar. Hermanos salvadoreños, es un honor. Suecia Callejas. Gracias al presidente Ernesto Castro por darme la oportunidad de enviar este mensaje hasta Nueva York. No pude acompañarles porque me han invitado como bailarina en el 15 aniversario de la Compañía Nacional de Danza de El Salvador. Quiero pedirles que no olvidemos nuestro objetivo en común, que sigamos trabajando juntos, con respeto y honestidad, para respaldar al presidente Nayib Bukele y a la primera dama Gabriela. Tengo mi compromiso y el de nuestra bancada en la Asamblea Legislativa, por seguir brindando gobernabilidad, apoyar la lucha contra las pandillas y seguir construyendo el país que todos soñamos. Cualquiera haya sido el motivo por el que tuvieron que irse, hoy son bienvenidos en esta patria querida que les dio nacer, por primera vez en la verdadera paz y libertad. Espero poder conocerlos en persona y les pido que nos lleven mis oraciones. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias también a los empresarios y a todos los que se involucraron en la organización de este evento. También muchísimas gracias a ustedes por compartir su tiempo en agendar, en invitar, en organizar. No hubiese sido posible también, Oscar, Edwin, que tenemos ya ratos de conocernos, desde que veníamos, desde las primeras veces que vinimos con el presidente Bukele, en donde estas reuniones eran enormes. Éramos un par de gente que veníamos acá y nos reuníamos y nos recibían amablemente. Ahora le damos gracias a Dios de que podemos tener también a todos estos y ustedes como empresarios que se están involucrando. Y como lo decían los diputados, ahí también los invitamos a que vayan a nuestro país. Estuvimos esta semana, hasta fotos nos tomamos, estuvimos esta semana allá en el país, también invitándolos a ustedes para que lleguen, para que conozcan, para que sepan, para que puedan invertir también en nuestro país, que es su país. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, para que generen empleo y para que también, pues, obviamente, las oportunidades que siempre se han tenido para unos pocos, sea también para la mayoría, para los que así lo deseen. Y aquí con el potencial que ustedes tienen, porque nuestro país se caracterizó algo en los gobiernos anteriores, en expulsar gente exitosa. Y prueba de eso es verlos a todos ustedes aquí. Gente que ha tenido éxito a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que tuvieron que vivir. Todos son exitosos por estar acá. Así es que ya lo último que nosotros siempre les pedimos a ustedes antes de despedirnos, que cuando tengan un poco de tiempo, cuando se acuerden o algo, que oren por nosotros, que hagan una oración por nosotros, que recen por nosotros, para que nosotros podamos tener la fortaleza, el discernimiento y la fuerza de seguir adelante. Que Dios me los bendiga a ustedes, nos vamos a seguir viendo seguramente. Y están invitados a llegar a nuestro país y cuando lleguen avísennos, que ahí los vamos a recibir siempre con las manos abiertas. Un país en paz y en democracia, en donde estamos más unidos que nunca. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón.